Mi madre no me invitó a su fiesta. Cumplía 55 años y organizó una gran fiesta en Río de Janeiro. Pero yo, su hija mayor, me quedé afuera. Le envié un regalo que lo cambió todo, revelando su secreto. Y lo que sucedió después, ni en mis peores sueños lo habría imaginado. Me llamo Eliana y soy la mayor de 3 hijos en nuestra familia. Mi padre, Jorge, tiene un pequeño negocio de construcción en Lima. Y mi madre, Isabel, trabaja a tiempo completo en una oficina y a veces tiene trabajos extras. Luego nacieron los gemelos Luisa y Carlos, 6 años más pequeños que yo. Para mis padres, siempre fueron los niños ideales, como si fueran niños de oro que no podían equivocarse. Con su llegada, mi vida cambió. No solo me convertí en hermana, sino en niñera, limpiadora, cocinera y asistente, todo en uno. Mientras mis amigos disfrutaban de su niñez, yo recogía a los gemelos de la escuela en las afueras de Lima, les ayudaba con las tareas y los llevaba a clases de danza o fútbol. La casa también era mi responsabilidad. Limpieza, cocina, compras, lo hacía todo. Y Luisa y Carlos ni pensaban en ayudar. Llegaban a casa, tiraban las mochilas por cualquier lado y dejaban un caos, como si fuera mi trabajo limpiar todo. Un día, cuando tenía 15 años, no aguanté más. Era un día caluroso en Lima. Estaba cansada después de la escuela y de hacer las tareas del hogar. Durante la cena decidí hablar con mis padres. «Mamá, papá», empecé, tratando de mantener la voz tranquila. «¿Por qué soy la única que hace todo en casa? Luisa y Carlos nunca ayudan». Mi madre dejó el tenedor y me miró como si hubiera dicho una tontería. «Eliana», querida, respondió ella fríamente. «Así es como se hace. El hijo mayor asume más responsabilidades». «Pero eso no es justo», respondí yo. «En casa de mis amigas, María y Sofía, todos dividen el trabajo por igual». «Esas familias no educan bien a los niños», interrumpió mamá. Su rostro se puso serio. «Has tomado esas ideas de tus amigas, y eso es todo». Luisa y Carlos sonrieron a través de la mesa, como pequeños cómplices. Les gustaba cuando me ponían en mi lugar. Un par de días después traté de hablar con los gemelos. Estaban haciendo la tarea en la sala, y yo limpiaba la cocina. «¿Por qué no ayudan en casa?», les pregunté. Luisa puso los ojos en blanco. «Mamá dijo que tenemos que estudiar y encargarnos de nuestras cosas. Eso es más importante». «Sí», añadió Carlos con una sonrisa. «A ti te dijeron que lo hagas todo», eso dijo mamá. Pero no solo se trataba de las tareas del hogar. Los gemelos parecían empeñados en hacerme la vida más difícil. Podían tirar los juguetes en una habitación recién limpia o romper algo y luego echarme la culpa. A veces mentían a mis padres, diciendo que yo había olvidado ayudar con las tareas o que no había comprado los productos, aunque yo lo había hecho todo. Era como un juego para ellos, ponerme en una mala situación y ver cómo me las arreglaba. El último año en la escuela debería haber sido especial para mí. Soñaba con el futuro, hojeaba los folletos de las universidades en Lima y Arequipa, me imaginaba ingresando a arquitectura o periodismo, pero en lugar de eso, se convirtió en una nueva prueba de que en la familia yo no importaba. Una noche estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de esos folletos. Mis padres regresaron a casa y por sus rostros supe que no era algo bueno. «Eliana, necesitamos hablar sobre tu futuro», empezó Jorge, desviando la mirada. Isabel tomó la palabra enseguida. «Hemos calculado el dinero. No hay suficiente para tu universidad. Todo irá para Luisa y Carlos». Esas palabras me golpearon como un rayo. Miraba los folletos que ahora parecían promesas vacías. «Yo me he esforzado», dije en voz baja. «Tengo buenas notas. Podría obtener una beca». «La decisión está tomada», cortó mamá. «Pensamos en el futuro de los gemelos». «¿Y mi futuro?», pregunté, luchando contra las lágrimas. «Eres inteligente, querida», dijo papá, dándome un torpe golpecito en el hombro. «Te las arreglarás». Esa noche yacía en la cama, escuchando cómo Luisa y Carlos se reían en su habitación. Ellos sabían sobre la decisión y se alegraban, dándome miradas satisfechas durante la cena. Algo dentro de mí se rompió, pero en lugar de llorar, sentí rabia, una rabia ardiente y fuerte. Al día siguiente decidí actuar. Empecé a buscar trabajo, revisando anuncios en los periódicos de Lima, llamando a empresas. Después de 2 semanas conseguí un trabajo en una oficina en un puesto sencillo, nada especial, pero pagaban lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento en el barrio de Miraflores. Después de la graduación, empaqué mis cosas en una vieja maleta. Me despedí de la habitación vacía y me fui. Jorge guardó silencio,
Isabel dijo algo sarcástico antes de irse, pero ya no me importaba. Este fue mi primer paso hacia la libertad. La vida después de salir de casa no fue fácil, pero me lancé a ella con todo. El trabajo en la oficina en Lima, al que conseguí entrar, no era un sueño. Clasificaba papeles, atendía llamadas, corría a por café para los jefes, pero eran mi dinero, mi independencia. El pequeño apartamento en Miraflores era diminuto. Una habitación, un sofá viejo, una cama chirriante y una ventana con vista a una calle ruidosa. Pero era mío. Trabajaba como una poseída, aceptaba cualquier tarea. Aprendía todo lo que la empresa me ofrecía. Los jefes notaron mi esfuerzo y al cabo de un año me ascendieron a asistente de gerente. Sin título universitario, me demostraba a mí misma y a los demás que podía conseguir algo, paso a paso. Me iba subiendo, aferrándome a cada oportunidad. Mientras tanto, Luisa y Carlos se fueron a estudiar a la universidad en Arequipa. Jorge e Isabel encontraron el dinero para su residencia, los libros, incluso para sus gastos personales. Los gemelos volvieron con sus títulos, pero con ellos vino la arrogancia. Luisa no podía quedarse más de 3 meses en un trabajo o le aburría o no era su nivel. Carlos consiguió un puesto de jefe de turno en un almacén en las afueras de Lima. El trabajo era duro, pero claramente no se requería título universitario. Mis padres habían invertido mucho dinero en ellos. ¿Y el resultado? Nada. Pero, ¿cómo les gustaban sus diplomas? En cada cena familiar en la casa de San Isidro, Luisa comenzaba: ¿sabéis en la universidad? Carlos inmediatamente la seguía. No fuera a ser que se quedara atrás. Yo me quedaba en silencio bebiendo café y pensando en mi salario, que ya había superado sus ingresos juntos. A veces no podía evitar sonreír cuando presumían, viviendo de salario en salario. Un día estaba sentada en la oficina durante el almuerzo, hojeando redes sociales en mi teléfono. Me encontré con una publicación de mi prima Carmen. Ella estaba en un vestido brillante de color turquesa, sonriendo a la cámara. El pie de foto decía: esperando la fiesta de tía Isabel en Río. Me quedé paralizada. El bocadillo se quedó atascado en mi mano. Faltaban 2 semanas para el cumpleaños de mamá, y yo no sabía nada. Tal vez era otro motivo, pensé. Le escribí a Carmen: ¿qué vestido tan bonito? ¿Para qué te estás preparando? Respondió al instante: para el 55 cumpleaños de tía Isabel en Río de Janeiro. ¿Aún no has elegido tu vestido? Me sentí como si me tiraran un cubo de agua helada encima. Mamá organizaba una gran fiesta y yo, su hija mayor, ni siquiera me había enterado. Mis manos empezaron a temblar. Marqué su número. Contestó después del 4º tono, con voz cansada: Eliana. Hola. Estoy ocupada. ¿Hay algo urgente? Mamá, dije, conteniendo la rabia. Vi una publicación sobre tu fiesta. ¿Por qué no me dijiste nada? Suspiró y luego habló con ese tono que siempre odié desde niña. Ay, Eliana, no te invité porque no quiero que estés allí. Aparté el teléfono de mi oído, pensando que no había escuchado bien. ¿Qué significa no quiero? Soy tu hija. Claro, respondió ella con indiferencia. Pero será una velada refinada. Vienen invitados importantes. Los socios de Jorge, mis amigos del club en Río. Me daría vergüenza presentarte. No tienes un título universitario. ¿Qué dirías si te preguntan a qué te dedicas? Sería una vergüenza. Escuchaba cómo me explicaba que no era lo suficientemente buena. Y por dentro todo hervía. ¿Y Luisa y Carlos estarán? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Claro, dijo ella. Como si fuera lo más obvio. Ellos tienen títulos. Saben comportarse en sociedad. Recordé a Luisa, que cambia de trabajo como quien cambia de guantes, y a Carlos con su almacén. Pero sus diplomas los hacían dignos. Entiendo, dije con dificultad. Mi voz sonaba extraña. Así es como piensas de mí. No exageres, Eliana. Me despidió ella. Siempre lo complicas todo. Sabía que mamá quería más a los gemelos, pero esto fue un golpe bajo. No solo les daba todo, sino que se avergonzaba de mí, de su hija. Esa noche me revolvía en la cama. Las palabras de ella resonaban en mi cabeza. Al día siguiente decidí hablar con Jorge. Me parecía más razonable, aunque también ponía a Luisa y Carlos por encima. Al día siguiente fui a su casa en San Isidro. Los coches de los gemelos estaban frente a la casa, toda la familia reunida, como por arte de magia. Isabel abrió la puerta con cara de pocos amigos. Eliana, ¿qué haces aquí? Quiero hablar con papá, dije, y entré. Estaban en la sala. Jorge en su sillón, Luisa y Carlos en el sofá.
Como reyes. Papá, comencé. Mi voz temblaba. Mamá dijo que no quería que estuviera en su cumpleaños. ¿Estás de acuerdo con eso? Él se movió incómodo sin mirarme. Creo que ella tiene razón. Mejor que no vayas. Sus palabras fueron como una bofetada. Miré a todos, uno por uno. ¿Eso pensáis todos? Les pregunté. Luisa puso los ojos en blanco. Sí. ¿Nadie quiere que estés allí? Carlos asintió. ¿No puedes simplemente aceptar sin hacer una escena? No creía lo que escuchaba. Me estaban excluyendo de la familia. Y no les importaba en absoluto. Estaba en la sala de la casa en San Isidro, mirando a mi familia. Y no podía creer lo que escuchaba. Luisa y Carlos estaban sentados en el sofá sonriendo. Jorge evitaba mi mirada, y Isabel me miraba con irritación. Acababan de decirme que no querían verme en la fiesta de mamá en Río de Janeiro. No fue simplemente un rechazo. Fue un reconocimiento de que yo para ellos era una extraña. ¿O sea que está bien excluirme del evento familiar?, pregunté, con la voz temblando de rabia. ¿No les parece injusto? Toda mi vida han puesto a los gemelos por encima, y yo quedo al margen. ¿De verdad me consideran parte de esta familia? Luisa saltó del sofá y me apuntó con el dedo. Por eso no te invitamos, Eliana. Siempre montas dramas. Lo arruinas todo con tus quejas. Carlos y yo hemos logrado algo, y tú solo envidias. ¿Logrado?, interrumpí, ya sin contenerme. No puedes trabajar 3 meses, y Carlos solo mueve cajas en un almacén. Lo único que han logrado es decepcionarnos, Eliana. Isabel se sujetó el cuello como si la hubiera insultado frente a todo el mundo. Me giré hacia Jorge buscando algo de apoyo, pero su rostro estaba como una piedra. Lárgate, dijo con firmeza. La conversación ha terminado. Salí disparada de la casa, cerrando la puerta con tanta fuerza que los vidrios temblaron. Al subirme al coche, vi sus siluetas en la ventana, seguramente comentando lo histérica que era, pero me importaba poco. Me habían mostrado su verdadero rostro, y eso me dio una extraña sensación de libertad. Pasaron varios años. Estaba construyendo mi vida en Lima, subiendo en mi carrera, decorando mi apartamento en Miraflores. El trabajo se había convertido en mi salvación. Tomaba proyectos adicionales. Aprendía sobre la marcha. Demostraba que un título no define a una persona. Para ese entonces, ya era gerente en la empresa. Ganaba más que Luisa y Carlos juntos. Pero aquel incidente con la fiesta seguía clavado como una espina en mi corazón. Un día, 2 semanas antes del cumpleaños de mamá, estaba en una cafetería en el centro de Lima. No era mi lugar habitual. Ese día mi cafetería favorita en el malecón estaba ocupada. Estaba esperando mi pedido, mirando distraída la sala, cuando de repente la vi. Isabel estaba en una esquina, con un sombrero de ala ancha, tratando de pasar desapercibida, pero su postura la reconocí al instante. Frente a ella había un hombre de unos 40 años, con traje elegante y una sonrisa confiada. Y definitivamente no era Jorge. Él tocó su mano y ella se rió como una niña. Saqué el teléfono, fingí estar mirando mi red social y discretamente tomé una foto. ¡Clic, clic! Se reían. Otra foto. Él se levantó para irse y decidí seguirlo. Su Mercedes negro se detuvo frente a un hotel en el barrio de Barranco. Me estacioné al otro lado de la calle. Encendí la cámara y los filmé entrando al hotel, tomados de la mano, y luego se besaron junto al ascensor sin notar a nadie alrededor. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que esta era mi oportunidad. En casa me senté en la mesa y empecé a planear. Con el número de la matrícula lo encontré en las redes sociales. Fue muy fácil. Raúl García, agente inmobiliario en Lima, casado, 3 hijos, exitoso y respetado. Imprimí las mejores fotos en formato grande, especialmente aquellas en las que se besaban en el coche. El video del hotel lo grabé en un pendrive, añadiendo algunas otras imágenes que logré capturar. Compré una caja preciosa de color crema con cintas doradas. A Isabel le encantaban esas cosas. Siempre decía que todo debía ser sofisticado. Cada foto la enrollé en un tubo y la sujeté con seda. En la tarjeta escribí con caligrafía: creo que te será interesante saber quién es él en realidad. Estoy segura de que ella estará en la fiesta con tus invitados importantes. La envolví con un lazo, el regalo perfecto para un cumpleaños. Nadie sospecharía nada. La fiesta en Río de Janeiro estaba programada para el sábado. Supe por Carmen que abrirían los regalos a las 8:30. El mensajero entregó mi paquete justo a tiempo. Había hecho el acuerdo de antemano y pagué un extra para asegurarme de que todo fuera impecable. Estaba en casa, en mi apartamento, mirando nerviosa el teléfono.
A las 8:32 llegó el mensaje del mensajero. Entregado. Solo quedaba esperar. Por la mañana, Carmen me llamó, y su voz temblaba de emoción. Eliana, no vas a creer lo que pasó en la fiesta. Cuenta, dije, tratando de sonar tranquila. Todo iba perfecto, como quería Isabel. Los invitados vestidos de gala, champán, pastel. Luego comenzaron a abrir los regalos. Ella leía cada tarjeta en voz alta, alabando todo. Llegó a tu caja tan bonita, con las cintas. Dijo lo elegante que estaba todo. Y luego abrió la primera foto. Eliana, su cara se puso blanca en un segundo. Me imaginé esa escena. Isabel en el centro de atención, con su vestido caro, rodeada de sus importantes invitados. Y en ese momento mi regalo. ¿Y qué pasó después?, pregunté. ¡Caos! Carmen casi gritaba. En la foto ella estaba besándose con un tipo. Y él y su esposa estaban allí entre los invitados. Carmen seguía contando. Su voz temblaba de emoción. Jorge le quitó la foto a Isabel. Su cara se puso roja de ira. Empezó a abrir los demás paquetes. Allí estaban ellos dos entrando al hotel en Barranco, tomados de la mano besándose. Los invitados se quedaron petrificados. Y luego comenzó todo. Jorge saltó sobre ese hombre Raúl, como luego supe atravesando la mesa con el pastel. Se pelearon, derramando copas y platos. La esposa de Raúl, una mujer hermosa con un vestido rojo, gritó a Isabel. La llamó la destruidora de familias. Le tiró todo lo que encontraba a su alcance. Platos, servilletas, hasta un pedazo de pastel. Gritaba sobre sus 20 años de matrimonio, sobre sus 3 hijos. Algunos invitados intentaron separarlos, pero fue un caos total. Yo escuchaba conteniendo la sonrisa. Suena como una locura, dije. Lo fue. Carmen bajó la voz. Honestamente, estuvo increíble. Isabel se había hecho pasar por santa durante años, dándonos sermones sobre la moral. Y luego pasa esto. Hipocresía en su máxima expresión. ¡Se lo merecía! Me imaginé cómo se desplomaba la imagen perfecta de mamá en Río de Janeiro. Su cuidadosamente construido papel de esposa ejemplar, madre, mujer de alta sociedad, se desintegraba como aquellas copas de champán que volaban hacia ella. Era más que venganza. Era justicia. Un par de días después, la familia empezó a murmurar. Jorge se mudó de la casa en San Isidro y se alojó en un hotel en el centro de Lima. Ya había contactado a un abogado para pedir el divorcio. Su reacción no me sorprendió, era demasiado orgulloso para tolerar tal humillación frente a todos. Pero luego me sorprendió. Una semana después de la fiesta me llamó. Eliana. Su voz sonaba rasposa, cansada. Necesito hablar contigo. Quiero hacer las pruebas de ADN. Para los 3, mi corazón se detuvo. ¿Crees que no somos tus hijos?, pregunté en voz baja. Ya no sé nada, respondió. Después de lo que supe sobre Isabel, todo está en duda. Él vino a verme a Miraflores ese mismo día. Nunca lo había visto así. Los hombros caídos, la cara demacrada, los ojos rojos. Ya no era el Jorge seguro de sí mismo que recordaba. Traía un kit de pruebas, me pidió pelo y saliva. Sus manos temblaban mientras colocaba cuidadosamente las muestras en los frascos. Apenas hablamos. Solo murmuró. Gracias por aceptar. Asentí sin saber qué decir. Durante 2 semanas traté de no pensar en ello, pero los pensamientos no dejaban de invadir mi cabeza. ¿Y si no soy su hija? ¿Y los gemelos? ¿Qué cambiaría eso? Luego, Jorge me llamó nuevamente. ¿Puedo ir? Su voz estaba tensa. Media hora después, estaba sentado en mi sofá, con un sobre que contenía los resultados. Me miró y dijo, «Eres mía. Solo tú. Luisa y Carlos no son míos». Isabel lo admitió. Se quedó en silencio mirando al suelo. Luego continuó. Ella tuvo un romance hace muchos años, con un hombre al que amaba. Él no dejó a su familia, pero estaba feliz de tener hijos con ella. Murió hace algunos años. Luisa y Carlos son de él. Me quedé allí, tratando de comprender. Todo encajaba. Su amor por los gemelos, su frialdad hacia mí. «No puedo verlos», dijo Jorge amargamente. «Cada vez que los miro, veo su mentira». Levantó los ojos, llenos de dolor. Ella nunca me amó. Y a ti, tú eras mía, por eso te rechazó. Te hizo ajena en nuestra casa. Y yo, Eliana, yo lo permití. Estaba ciego, la apoyé. Te rechacé a ti, a mi única hija. Extendió la mano, pero se detuvo. No merezco tu perdón. Fui un pésimo padre. Pero si quieres, me gustaría intentar conectar contigo. Lo miré, roto, perdido. Sentí una mezcla de ira, compasión y algo nuevo.
parecido a la esperanza. Lo pensaré, dije. Eso fue todo lo que pude darle. Un par de días después, Isabel me llamó. Estaba en el trabajo, pero salí al ver su número. Sé que fuiste tú, comenzó sin saludos. Su voz fría, pero podía escuchar la furia. Ese regalo con las fotos. Fue idea tuya. Sí, respondí calmada. Se descontroló. ¿Cómo te atreviste a avergonzarme frente a todos? ¿Avergonzarte? Me reí. ¿Y qué hay de cuando fui tu sirvienta toda la vida? ¿O cuando dijiste que no tenía cabida en tu fiesta porque no tengo título? Eso es diferente, gritó. No, mamá, no es diferente, corté. Toda tu vida me menospreciaste. Me enfrentaste a Jorge y a los gemelos. Me hiciste sentir inútil y resultó que yo era la única que realmente era parte de esta familia. Se quedó callada. Luego soltó. Lo has destruido todo. No, tú destruiste mi vida, dije. Solo mostré la verdad. Piensa en eso cuando enseñes moral a otros. Colgué el teléfono, sintiendo como si un peso se hubiera soltado de mis hombros. Después de aquella llamada con Isabel, sentí una extraña sensación de alivio. Como si finalmente hubiera soltado las cadenas que había arrastrado toda mi vida. Ya no podía controlarme. Sus palabras habían perdido poder. Regresé al trabajo en la oficina en Lima, a mi departamento en Miraflores, a la vida que había construido por mí misma. Pero la historia de la familia no terminó ahí. Los cambios apenas comenzaban. El divorcio de Jorge se resolvió rápidamente. Contrató a los mejores abogados en Lima, y las pruebas de la infidelidad de Isabel y los resultados del ADN dejaron pocas opciones para ella. Ella quería un acuerdo millonario. Soñaba con una vida lujosa como una rica divorciada. Pero el tribunal decidió lo contrario. Le dieron una pensión modesta, suficiente para vivir, pero muy lejos del nivel de vida al que estaba acostumbrada. La última vez que supe de ella, se había mudado a Cusco, lejos de los chismes y viejos conocidos. La familia no paraba de hablar, pero para mi sorpresa muchos se pusieron de mi lado. Un día me encontré con tía Lorena en un café en el malecón de Miraflores. Estábamos tomando café mirando el océano cuando de repente me dijo: «Tu mamá lo tenía bien merecido, Eliana. Siempre se creía superior. Nos daba lecciones sobre los valores familiares. Recuerdo cómo en Navidad, en Lima, me regañó por educar mal a mis hijos. Y ella misma, Lorena, negó con la cabeza y se rió. Esto le sirvió de lección», añadió. «Hiciste bien en no quedarte callada». Sus palabras me calentaron el corazón. No buscaba su aprobación, pero me dio gusto saber que no todos en la familia me veían como la villana. Con Jorge empezamos poco a poco a construir nuestra relación. No fue fácil, aún quedaba mucho dolor del pasado, pero él se esforzaba. Me llamaba cada semana, me contaba sobre su vida, vino un par de veces a cenar. Un día estaba preparando ceviche, y él me ayudaba a cortar la cebolla torpemente, pero sonriendo. Hablábamos de cosas pequeñas. El clima en Lima, su nuevo departamento en Barranco, la pesca a la que había empezado a ir los fines de semana. Incluso me envió una foto de su pesca. Una imagen divertida en la que sostiene un pez del tamaño de una palma, sonriendo como un niño. Eran pequeños pasos, pero veía que quería acercarse más. Con Luisa y Carlos corté toda relación. Después del escándalo en la fiesta, me llamaron un par de veces, probablemente querían disculparse o culparme, como siempre, pero bloqueé sus números. ¿Qué podrían decirme? ¿Perdón por años de humillaciones? ¿Explicarme por qué siempre se ponían por encima? No lo necesitaba. Ellos quedaron en el pasado, al igual que Isabel. A veces me sentaba en el balcón de mi departamento, mirando la puesta de sol sobre el Pacífico, y recordaba cómo todo comenzó. Cómo me fui de la casa en San Isidro con una maleta. Cómo Isabel me lanzaba palabras hirientes. Y cómo Jorge se quedaba callado. En ese momento me sentía perdida. Pero ahora entendía. Ese fue mi boleto a la libertad. Luisa y Carlos, con sus títulos y ambiciones vacías, nunca encontraron su camino. Luisa saltaba de trabajo en trabajo, quejándose de su destino. Y Carlos cargaba cajas en un almacén, soñando con algo más. Y yo, sin un papel universitario, construí una vida de la que me enorgullezco. Mi salario, mi departamento, mis viajes. Recientemente estuve en Bogotá. Tomé café en el casco antiguo. Caminé por las montañas. Todo eso era mío, y nadie podía arrebatármelo. Un día, Carmen me contó que Isabel había intentado retomar contacto con los gemelos después de mudarse a Cusco, pero al parecer, ellos se habían alejado de ella.
demasiado acostumbrados a culpar a los demás por sus problemas. Esto no me sorprendió. Siempre fueron egoístas, consentidos por el amor de ella. En cambio, Jorge, al contrario, buscaba paz. Compró una caña de pescar. Adoptó la costumbre de ir a la costa los sábados. A veces me llamaba desde la playa, contándome cómo las olas chocaban contra las rocas, cómo el aire fresco olía a sal. Lo escuchaba y pensaba, tal vez él también busca redención. A veces me preguntaba, ¿qué habría pasado si no hubiera enviado ese regalo? Tal vez Isabel seguiría viviendo en su mentira, fingiendo ser perfecta, y yo seguiría siendo una extraña en la familia. Pero lo hice no por maldad, sino para poner un punto final. Esa noche, en Río de Janeiro, marcó el final de su mascarada. Ella había construido una fachada durante años. Se hacía pasar por santa mientras me mantenía al margen. Yo simplemente les abrí los ojos. Ahora vivo para mí. Trabajo, viajo, disfruto de las puestas de sol en Miraflores. A veces me encuentro con amigos en cafés, me río de sus bromas, tomo vino y no pienso en el pasado. No es venganza, como dirían algunos. Es justicia. Isabel recibió lo que merecía, y yo la libertad de ser yo misma. Ya no soy esa niña que recogía los juguetes de los gemelos y soportaba humillaciones. Soy Eliana, y mi vida es mía. Mi vida en Lima, después de todos esos eventos, se volvió diferente. Tranquila, pero llena de sentido. El trabajo en la oficina, que antes era solo una manera de sobrevivir, se convirtió en algo más. Me convertí en gerente de proyectos, llevaba negociaciones con clientes, viajaba por Perú en viajes de trabajo. El apartamento en Miraflores, aunque pequeño, se convirtió en mi rincón acogedor. Colgué cortinas de colores, puse flores en la ventana, compré una silla cómoda para las noches con un libro. Desde la ventana, la vista al océano era preciosa, y me encantaba sentarme allí con una taza de té, escuchando el sonido de las olas. Era mi espacio, mi mundo, donde nadie me decía qué hacer. A veces recordaba mi infancia en la casa de San Isidro. Cómo, siendo una niña pequeña, cargaba bolsas pesadas de la compra mientras Luisa y Carlos jugaban en el patio. Cómo preparaba la cena, y ellos dejaban sus juguetes tirados por toda la casa, riéndose de mis peticiones de ayuda. Cómo Isabel decía, tú eres la mayor, es tu trabajo, y Jorge asentía sin intervenir. En ese entonces pensaba que así debía ser, pero ahora veía, era injusto. Me robaron la infancia, y ni siquiera me di cuenta de cómo cambiaba. Me volvía más fuerte, más resentida, más decidida. Esa fiesta en Río de Janeiro lo cambió todo. Cuando envié aquel regalo no sabía qué esperaba. Tal vez solo quería que Isabel sintiera, aunque fuera una pizca del dolor que yo había cargado durante años. Pero el resultado superó mis expectativas. Carmen luego me contó cómo los invitados susurraban al irse de la fiesta, cómo Isabel trató de justificarse, pero nadie la escuchaba. Raúl y su esposa se fueron juntos, pero dicen, su matrimonio también estaba en crisis. Jorge no lo perdonó su orgullo, no soportó tal golpe. Vendió la gran casa de San Isidro y se mudó a un departamento más modesto en Barranco, cerca del mar. Con Jorge nos veíamos de vez en cuando, pero cada vez era un poco más fácil. Un día me invitó a caminar por el malecón de Lima. Caminamos en silencio, mirando el atardecer, y luego me dijo, fui un mal padre, Eliana. No te protegí, no vi cómo Isabel te rompía. Perdóname, si puedes. No respondí de inmediato. Solo asentí y dije, veremos qué pasa a partir de ahora. Sonrió tristemente, pero de forma sincera. Luego me mostró una foto de su pesca. Él con un sombrero viejo, con una caña de pescar, junto a un pez pequeño. No fue una gran captura, pero me gusta, dijo. Me reí. Era la primera vez que lo veía así, no como un hombre de negocios serio, sino como alguien que solo busca paz. Isabel ya no llamó después de esa conversación. Carmen me dijo que ella intentó ponerse en contacto con Luisa y Carlos, pero ellos la ignoraron. La culpaban por sus problemas por el hecho de que sus vidas no salieran bien, a pesar de sus títulos y el apoyo de ella. Luisa seguía saltando de trabajo en trabajo, quejándose de todo, y Carlos seguía atrapado en el almacén, molesto con el mundo. Su arrogancia no desapareció, pero ahora se veía patética. Yo no los extrañaba. Eran parte del pasado que había dejado atrás. A veces pensaba en cómo podría haber sido todo diferente. Si Jorge e Isabel me hubieran dado la oportunidad de estudiar en la universidad, tal vez habría sido arquitecta dibujando casas, como soñaba cuando era niña, o periodista, escribiendo artículos, viajando por América Latina. Pero no me arrepentía.
Mi camino fue difícil, pero me hizo ser quien soy. Sin un título, demostré que podía ser más que Luisa y Carlos con sus diplomas. Mi salario me permitía viajar a Bogotá, a San Pablo, disfrutar de la vida que había construido por mí misma. Una noche, estaba sentada en el balcón, mirando las luces de Miraflores. Recordé cómo me fui de la casa con una maleta, cómo estaba parada en la puerta, y Isabel me dijo: «De todas formas no vas a lograr nada». En ese entonces temía que tuviera razón, pero ahora sabía. Se equivocaba. Lo logré todo. El trabajo, la casa, la libertad. Y ellos, con sus títulos y mentiras, se quedaron sin nada. Ese regalo en la fiesta no fue solo venganza. Fue mi manera de decir: ya no soy vuestra sombra. Isabel había fingido ser perfecta durante años, manteniéndome al margen mientras adoraba a los gemelos. Yo mostré la verdad no solo sobre su romance, sino sobre quién soy realmente. La hija de Jorge, la única genuina en esta familia de mentiras. Y ahora vivo mi vida sin mirar atrás. Cada atardecer en Miraflores me recordaba todo esto. Me sentaba con una taza de té, respiraba el aire salado y pensaba: este es mi tiempo, y nadie podrá quitármelo. Desde que todo salió a la luz en la fiesta de Río de Janeiro, mi vida en Lima se volvió más tranquila, pero más brillante. Ya no miraba atrás. Ya no esperaba la aprobación de una familia que nunca me valoró. El trabajo en la oficina me daba no solo dinero, sino también satisfacción. Gestionaba proyectos, me reunía con clientes, viajaba por trabajo a Arequipa y Cusco. El apartamento en Miraflores se convirtió en mi refugio. Lo decoré con pinturas de artistas locales, puse estanterías con libros, colgué una hamaca en el balcón. Por las noches me sentaba allí, mirando el océano, y sentía que finalmente podía respirar con libertad. A veces recordaba cómo todo comenzó. Cómo, en mi infancia en San Isidro, llevaba la carga de la casa mientras Luisa y Carlos se reían de mí. Cómo Isabel decía: «Eres la mayor, aguanta». Y Jorge se quedaba en silencio, absorto en el periódico. En ese entonces pensaba que eso era normal, que mi rol era servirles. Pero ahora veía la verdad. Me usaron, y yo lo permití. Ese día, cuando me fui con una maleta, fue decisivo. Isabel gritó detrás de mí: «Te arrepentirás». Pero no me arrepentí ni una sola vez. Esa fiesta en Río fue mi respuesta. Cuando preparé ese regalo, la foto, el video, la caja elegante con cintas, no sabía qué esperaba. ¿Quería venganza? ¿O simplemente estaba cansada de guardar silencio? Pero cuando Carmen me contó cómo Isabel palideció al abrir las fotos, cómo Jorge se lanzó contra Raúl y cómo los invitados se dispersaron aterrados, supe que eso era mucho más de lo que había soñado. Su mundo perfecto se desplomó, y ella misma fue la responsable. Jorge, después del divorcio, cambió. Vendió la casa en San Isidro, compró un pequeño apartamento en Barranco y empezó una nueva vida. La pesca se convirtió en su refugio. Me llamaba desde la playa. Me contaba cómo había pescado un pez o cómo las gaviotas le robaron su sándwich. Un día vino a verme con una botella de vino y me dijo: «Eliana, fui un tonto. No vi lo que pasaba justo frente a mí. Te merecías un mejor padre». Me encogí de hombros. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro veremos. Él asintió y brindamos por ello. Era la primera vez que sentía que me veía no como una carga, sino como su hija. Isabel se quedó en Cusco. Carmen decía que intentó reconciliarse con Luisa y Carlos, pero ellos la rechazaron. La culpaban de todo, del divorcio, de sus fracasos, de que su vida dorada resultara ser una farsa. Luisa nunca encontró un trabajo estable, renunciaba apenas comenzaba, diciendo que las condiciones no eran adecuadas. Carlos quedó atrapado en un almacén, enojado con todo el mundo que lo había superado. Sus diplomas estaban llenos de polvo en algún estante, y su arrogancia solo les estorbaba. Yo no los extrañaba. Estaban cosechando lo que sembraron. A veces pensaba en cómo podrían haber sido las cosas si hubieran sido diferentes. Si me hubieran dado la oportunidad de estudiar, podría haber diseñado casas en Lima o escrito reportajes desde Bogotá, pero no me ponía triste por ello. Mi camino fue difícil, pero me hizo más fuerte. Demostré que podía salir adelante sin un título, sin el apoyo de mi familia. Mi salario creció. Viajé recientemente, regresé de San Pablo, donde bailé samba en la calle y comí el mejor feiján de mi vida. Eso era mío, y disfrutaba de cada momento. Una noche, estaba sentada en el balcón, mirando las luces de Miraflores. Recordé cómo estaba en la puerta de San Isidro, con la empuñadura de la maleta en la mano.
¿Cómo temía no ser capaz de salir adelante? Pero lo logré. Isabel se equivocaba al llamarme inútil. Luisa y Carlos se equivocaban al pensar que sus diplomas lo eran todo. Y yo me encontré a mí misma sin su ayuda, sin su aprobación. Ese regalo en la fiesta fue mi liberación. Isabel pasó años construyendo una mentira. La esposa perfecta, la madre ideal, la mujer de la alta sociedad. Me avergonzaba de mí, me apartaba, mientras adoraba a los gemelos, los hijos de otro hombre. Yo mostré la verdad no solo sobre su romance, sino sobre quién soy, la única hija de Jorge, la única parte verdadera de esta familia. Y ahora vivo para mí. Cada día en Miraflores me recordaba todo esto. Tomaba café en el balcón, escuchaba el ruido de las olas, me encontraba con amigos en los cafés del malecón, a veces iba a ver a Jorge en Barranco, y caminábamos por la playa, charlando de cosas triviales. Ya no era la familia que soñaba cuando era niña, pero era la mía. Ya no era esa niña que soportaba humillaciones. Soy Eliana libre, fuerte, feliz, y nadie me quitará esta vida. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. ¿Cuál fue el momento que más te impactó de la historia? Déjanos tu comentario abajo.